salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Mi alegría. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Mi alegría. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día. Mi alegría.
Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Bueno, volvemos a transmitir en vivo, hacía bastante que no lo hacíamos. Ya teníamos, no sé si 2 semanas, 3 semanas, más o menos. Pero bueno, le damos la bienvenida a todos, estamos muy contentos de estar acá otra vez con ustedes. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? ¿Cómo se encuentran en este tiempo? Debemos estar gozosos, debemos estar felices porque tenemos vida, porque tenemos alimento, tenemos salud, ¿sí? Cada día es un regalo, ¿sí? Definitivamente cada día es un regalo en este tiempo, un regalo que el Eterno, sí, que nuestro Dios nos da. Y la verdad que ante tanta lucha, tanta adversidad, tenemos que ser muy agradecidos, ¿sí? Debemos ser muy agradecidos y, y es importante, sí, que reconozcamos cuán agradecidos debemos ser con el Padre. Y quiero arrancar leyendo el Salmo 121, conocidísimo, que dice: levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Sí? Dice: mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Dice: no dejará que resbale tu pie, no dormirá quien te guarda. Dice: he aquí, no dormirá y no se adormecerá el que guarda a Israel. Es un tiempo que se está poniendo cada vez más difícil, ¿sí? Las pruebas son mayores. Mantenernos en firmeza es cada vez más difícil, ¿sí? El cristiano, el que conoce, que ha conocido a Dios, que se ha acercado, ¿sí?, a Dios siempre tiene luchas, siempre las va a tener, ¿sí? El enemigo, ¿sí?, Satanás, reconoce perfectamente quiénes son de Dios y quiénes no. Por eso unos tienen ataques y otros no. Por eso unos tienen pruebas y otros no. Por eso es importante entender que si no tenemos prueba deberíamos preocuparnos, porque realmente algo está mal en nosotros y no estamos teniendo el discernimiento suficiente para saber que eso está pasando, ¿sí? Así que eso son cosas que debemos tener presentes, ¿sí? Bueno, yo ya compartí la publicación, ¿sí? Simplemente había hecho algo, una publicación sencilla ayer, pero no había nada tampoco que avisara que hoy iba a salir, ¿no? Así que, pero bueno, vamos entonces a entrar al mensaje, a la palabra, ¿sí? Bueno, como venía diciendo, son tiempos muy delicados, tiempos muy precisos, en donde le animo a todos a que puedan guardar alimento, que puedan guardar agua, y es importante que lo puedan hacer. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo en referencia a la escasez de suministros, de insumos, de alimentos, de la canasta básica. Hay muchas cosas que están pasando, sí, ya se está hablando mucho de falta de suministro eléctrico también. Lo que tiene que ver con la energía o el carbón, sí, el carbón, el gas, todo lo que son combustibles que son fundamentales para lo que tiene que ver con la energía. ¿Sí? Muchas plantas son plantas nucleares las que producen energía, y si están pasando esas cosas, que no es ninguna casualidad que esté pasando ahora, ¿sí? Tampoco ni es una sorpresa para el cristiano, para el que conoce la palabra. No debe ser ninguna sorpresa porque tiene discernimiento para entender el tiempo que está viviendo, ¿sí? Muchas veces lo hemos dicho aquí, que Yeshua le decía, ¿sí?, el Señor le decía a los fariseos, a los escribas, cómo puede ser que no entiendan el tiempo que estamos viviendo. O sea, es imposible. ¿Cómo puede ser que no saben reconocer a quién tienen adelante? Que tienen al Hijo del Hombre, que tienen, ¿sí?, al que vino, al que trae salvación, ¿sí? La salvación de Dios es Yahweh, ¿sí? La salvación de Yahweh es Yeshua, es la salvación al mundo, ¿sí? Y es interesante ver que en este tiempo que estamos viviendo ahora, ¿sí?, estudiando un poco la palabra, veía un poco la escritura, ¿sí?, a partir del libro de Éxodo, libro de Génesis, ¿sí?, desde aproximadamente 37, 38 hasta el 49, 50, ¿sí?, capítulo hablamos, ¿no? Ver todo el proceso que fue viviendo. Hablamos desde Jacob, ¿sí?, y sus hijos, luego Jacob, que pasa a llamarse Israel, ¿sí? Y vemos la descendencia de sus hijos también, lo que José vivió, ¿sí?, cómo José fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo, ¿sí?, por sus propios hermanos.
hermanos, ¿sí? Bueno, son 12 en total, pero cuyos 2 hermanos lo que habían hecho, ¿sí? Uno había profanado el lecho de su padre, es decir, se había acostado con su esposa, con la esposa del padre, ¿sí? Hablamos de Rubén. Y hablamos de la descendencia de Leví también, que es la tribu sacerdotal. Son, perdón, de Simeón, ¿sí? Simeón y Leví, que hablan esa tribu sacerdotal, que pasan a quedar fuera de la descendencia, ¿sí? Fuera de la bendición que Jacob, que ya siendo Israel, dio a sus hijos, primeramente a los hijos de José, que nacieron en Egipto, Efraín y Manasés, y luego a sus hijos, pronto de que luego serían los 12 patriarcas. Así que es interesante entender ese proceso, ¿sí? Yo estaba hoy en oración, y yo le decía, ¿no? Al Padre, decía, yo hoy entiendo todo lo que fue el proceso, o por lo menos específicamente entiendo con más claridad lo que fue José, lo que vivió José, las pruebas que vivió, años en la cárcel, fue tentado y él rechazó esa tentación, ¿sí? Se resistió, no deseó, ¿sí? A esa mujer que vino a tentarlo, ¿sí? Y todo lo que él vivió, a ver, las pruebas que él vivió para llegar a ser de bendición para su propia casa, para su propia familia, que luego sería el mundo, ¿sí? Es la expansión de las tribus al mundo y la formación de las naciones, como la Biblia en el hebreo lo llama Melogoyim, ¿sí? La plenitud de los gentiles, eso significa. Ahí es donde va Pablo. Sabemos que Pablo tenía el ministerio de los gentiles, y él fue enviado, ¿sí? Siendo de la tribu de Benjamín, ¿sí? Él fue enviado a la plenitud de los gentiles, ¿sí? Así que bueno, hoy tenemos un mensaje y vamos a tratar de ir ya, empezando, vamos a ir empezando ahora mismo, ¿sí? A entender, bueno, primero entender un poco lo que tiene que ver. Vamos a empezar hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con José, con lo que José vivió, los sueños que él tuvo, ¿sí? Esos sueños que revelaban 7 años de abundancia y luego vendrían 7 años de escasez. Si nosotros entendimos o hemos entendido ya que los patrones se vuelven a cumplir, los patrones que el Padre ha establecido, ¿no? Que sucedan, se vuelven a cumplir, entonces nosotros podemos entender qué es lo que va a pasar a futuro. Nosotros, los que conocemos la Escritura, debemos saber qué es lo que va a pasar, ¿sí? Porque está escrito. Sí, sabemos que está escrito porque confiamos, sabemos que la palabra no miente, ¿sí? Nosotros podemos equivocar, nosotros podemos cambiar de opinión, podemos tener pensamientos diferentes, ¿sí? Diferentes opiniones, pero la palabra es una. La palabra no cambia, la palabra no vence, y lo que está ahí se cumple, ¿sí? Nos guste o no nos guste, se va a cumplir lo que está escrito en la palabra. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad, estamos contentos porque podemos transmitir de vuelta, era algo que estábamos esperando hacía bastante. Y bueno, ya más tranquilos, ¿sí? Estamos hablando, sí, el nombre de Yeshua HaMashiach, estamos hablando, sí, que podamos ser guardados en este tiempo, que seamos, ¿sí? Guardados por los ángeles, ¿sí? De Yahweh, que sea Él enviando, sí, esos ángeles a nuestra vida, a nuestras casas, ¿sí? Por nuestra salud. Y bueno, lo que estamos viviendo mundialmente ya está más que claro, no es ninguna novedad para nadie. Estamos viviendo un tiempo de separación, ¿sí? Se está dividiendo no solo el mundo, ¿sí? Sino el pueblo de Dios, ¿sí? Vamos a decir la iglesia para que se entienda un poco más, ¿no? Se está dividiendo, está habiendo una división muy grande que no tiene que ver solo con una cuestión doctrinal, sino con una cuestión de salud también, en relación a quienes, ¿sí? Se han colocado el líquido en el brazo y quienes no. Y lo digo de esta forma para que no haya... Entonces que hay un dicho, ¿no? que dice divide y reinarás, ¿no? Divide y vencerás. Y la verdad que lo han aplicado muy bien, porque eso es lo que está pasando más que nunca. La división, tremenda división que hay respecto a quienes han accedido a eso y quienes no. No todos, ¿sí? No vamos a decir que todos están teniendo esa actitud, los que se han colocado esa medicina, vamos a decirlo. No todos son así, pero hay una gran parte que el miedo se ha apoderado de ellos
pero no solamente una cuestión del miedo a raíz de medios de comunicación y demás, sino de haber vivido de cerca la pérdida de familiares, la pérdida de seres queridos. Y eso es algo serio, ¿sí? Acá estamos para hablar las cosas tal cual están pasando, ¿sí? No es que estamos de un bando o del otro, porque acá no, nosotros, este canal no es para dividir, ¿sí? Este canal es para que todos nos podamos unir, para que podamos entender que este tiempo iba a llegar, este tiempo está escrito en la palabra, ¿sí? Que haya gente que no lo crea, que hay mucha, eso no significa que no vaya a pasar, ¿sí? No es que si yo no creo lo que está en la palabra no pasa, sí, va a pasar igual, aunque vos no lo creas, ¿sí? Aunque vos no creas y que pienses que quien está hablando de esto está loco, no importa, ¿sí? Aunque vos digas que está loco el que está predicando o el que lee la Biblia, va a pasar igual, ¿sí? Por más que vos pienses eso, va a pasar igual. Entonces, pero acá se trata de tomar uno mismo la decisión de ser salvos. Uno mismo tiene que tomar la decisión de ser salvo, de arrepentirse, de dejar el pecado, de dejar las costumbres, ¿sí? Que tienen que ver con el mundo, costumbres paganas, prácticas paganas, ¿sí? Es increíble cómo en pleno tiempo en donde la iglesia, vamos, lo digo así para que se entienda, así sin hablar con tantas complicaciones. Es increíble que el tiempo en que la iglesia debe estar unida, que el pueblo de Dios debe estar unido, está separado, está compitiendo, está viendo a ver qué está haciendo el hermano que está al lado, ¿sí? A ver qué está haciendo fulano, qué está haciendo mengano. Mirá cómo fulano dijo eso y eso no es así. Y es increíble que inclusive nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros para criticarnos, ¿sí? Pero bueno, a Pablo le pasaba, a Yeshua le pasaba, a los grandes hombres de Dios, ¿sí? Que Yahweh ha puesto, eso les pasaba. Entonces, si te pasa eso, si me pasa eso, yo le doy la gloria a Yahweh, porque sé que estoy por el buen camino, ¿sí? Nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. Nadie pierde su tiempo con un árbol que no tiene ningún fruto. Entonces, eso es lo que hoy quiero hablar a cada uno de ustedes, ¿sí? Que puedan entender que estamos en un tiempo que debemos aprovecharlo, ¿sí? No debemos entrar en contiendas, ¿sí? Obviamente no somos perfectos, ¿sí? Obviamente que estamos en el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero confiad, ¿no? Nos dice Yeshua, yo he vencido al mundo. Entonces, si Yeshua venció al mundo, nosotros somos, sí, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Aquel que dio su vida. Nosotros debemos tener ese comportamiento también, ¿sí? Vamos a a ser tentados a enojarnos, a que nos moleste un comentario, a que nos moleste algo que nos digan. Pero nosotros tenemos que atar nuestro carácter, ¿sí? Tenemos que atar nuestro carácter, mostrar los frutos del Espíritu, mostrar lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Que haya que ese fruto se vea. Y eso es importante. Así que, bueno, vamos entonces a ir comenzando. Vamos a ir comenzando entonces Bueno, este mensaje es un poco más de reincorporarnos, vamos a decirlo de esta manera. Hay una serie de mensajes que vamos a estar hablando pronto, pero tiene que ver todo con un tema en específico, ¿sí? Pero me parece que no va al caso si no podemos ponernos al día, actualizarnos y por sobre todas las cosas discernir por nosotros mismos qué es lo que estamos viviendo, qué tiempo estamos pasando, ¿sí? Entonces, me parece que eso es importante. Entonces, bueno, leyendo Gálatas, ¿no? Vamos a leer un poquito Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo de la Reina Valera, que es la versión que más nos importa porque es la que más se acerca al original, que dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? O sea, no hay quien pueda venir a levantarse contra vos, ¿sí? Contra mí, contra cada uno de nosotros, si los frutos del Espíritu están en nosotros.
Los frutos del Espíritu son, a ver, el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, el Espíritu de Yahweh, de Dios. Es la esencia misma de Dios, es el carácter mismo de Dios, ¿sí? Los frutos del Espíritu es el carácter mismo de Dios. Eso es lo que Dios es. Es un Dios de paz, es un Dios de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad, ¿sí? De bondad y de fe, pero hay una cosa, hay algo específico de la palabra fe. Me gusta más la palabra fe en el hebreo original. ¿Por qué? Porque es otra definición, no la que nosotros hemos creído, ¿sí? De que yo tengo fe que me voy a comprar esa casa, yo tengo fe. Y si queremos algo material, no, yo tengo fe que lo voy a tener. No, no es esa fe, ¿sí? Sino que es la palabra fe en el hebreo se le llama o significa emuná. En el hebreo fe es emuná. Y el significado de emuná significa firmeza, confianza. Significa eso, ¿sí? Es firmeza, es estabilidad, ¿sí? Es estar constante. Es no quebrantarse, es no caer, no un día estoy bien, un día estoy mal. O sea, firmeza por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces eso es algo que quizás nosotros no supimos ver. Y también en el hebreo la palabra fe representa la obediencia, ¿sí? Porque, bueno, Yeshua sabemos bien que su palabra nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, cumple con la Torá, cumple con lo que dicen los libros que escribió Moisés, ¿sí? En cuanto a nuestra forma de vivir, no significa que tenés que guardar lo que tú has conocido como ley para ser salvo. No, mi hermano, de ninguna manera. De hecho, al menos en este canal, no sé otros porque no es mi problema. Yo me enfoco aquí en lo que el Espíritu Santo, lo que el Ruach HaKodesh habla, pero en este canal jamás, por lo menos, hemos dicho que la salvación viene por la ley, como ustedes le llaman, ¿no? Vamos a decir ley para que se entienda como la han conocido ustedes, por cumplimiento de la Torá, así por una cosa súper estricta, ¿sí? No, la salvación es por gracia, nunca ha dejado de ser por gracia, siempre fue por gracia, por la gracia de Yeshua. Lo que puede pasar si nosotros no cumplimos con la Torá de Moisés, con los 5 primeros libros, o sea, el Pentateuco, ¿sí? Levítico, Deuteronomio, que van a venir enfermedad en nuestra vida, que va a venir escasez, que va a venir, ¿sí? Cosas que no quisiéramos que nos pasen. Porque Deuteronomio 28, que es parte de la Torá, es parte de lo que le has conocido tú como ley, te guste o no te guste, hermano, yo lo tengo que decir porque acá estamos para hablar la verdad. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, tiene una lista, en el capítulo hay una lista enorme de bendiciones por obediencia, y hay una lista más enorme aún todavía de maldiciones por desobediencia, y eso es parte de la Torá. Aunque no nos guste, eso es parte de lo que tú has conocido como ley. Entonces, ¿qué es la ley y la Torá? La Torá son instrucciones, y cuando alguien te da instrucciones, no significa que te está obligando. Es como decir, nos llega un paquete, una caja, ¿sí? Hemos hecho una compra de algún producto determinado, ¿sí? O hemos comprado un mueble, vamos a decirlo de esa manera, y cuando llega ese mueble, vamos a suponer que es una mesa, esa caja la abrimos y lo primero que vamos a ver, ¿sí? Es una hoja de papel que tiene las instrucciones de armado, cómo debemos armar esa mesa. Nosotros podemos tomar la decisión de guiarnos por esa hoja y armar la mesa como así lo muestra, o podemos decir, no, yo esto lo voy a dejar a un lado y lo voy a armar como yo sé armarlo, como a mí me parece. Entonces, la armamos a la mesa, o sea, la vas a armar a la mesa de todas maneras, ¿sí? A lo mejor te vas a demorar más tiempo, a lo mejor vas a estar ahí viendo a ver cuál tornillo es, porque este tornillo tiene una cabeza de estrella, este tornillo tiene otra, ¿sí? un conector, una llave plana, este lleva una llave Allen, este tiene de cruz. Entonces, las medidas, ¿no? Un tornillo más largo, otro más pequeño. ¿Para qué es este? ¿Para qué? Vas a perder tiempo. Vas a perder tiempo para llegar a tu propósito. Vas a perder tiempo para llegar a cumplir, a concretar eso que vos querés
hacer. Estamos hablando en este caso, de un ejemplo de algo que tiene que ver con la libre albedrío, libre decisión, de haber comprado una mesa y haber elegido armarla a tu gusto y no siguiendo las instrucciones de lo que dice la caja, lo que dice la hoja instructiva. Entonces, el tiempo, vas a perder tiempo. Quizás hasta inclusive te puedes llegar a lastimar tratando de forzar ese tornillo que no ajusta. Se te puede zafar el destornillador y te puedes lastimar, ¿sí? ¿Por qué te lastimaste? Entonces es la pregunta. Por no seguir las instrucciones. Por no saber qué herramienta era la que debías usar. Entonces, ¿hay un precio que uno paga por no seguir las instrucciones? Sí, el precio está, que te puedas lastimar, como dije recién, que puedas dañar esa mesa, que por no ajustarla lo suficientemente al momento de apoyar las cosas, como eso quedó flojo o no quedó, el tornillo que estaba puesto no era para esa parte de la mesa, que se haya vencido eso, que se haya doblado hacia afuera, por no estar bien ajustada esa mesa y que se parta la pata, por ejemplo. Una de las patas de la mesa se partan, ¿sí? Se termine rompiendo, se quiebra. Hay un precio. Y sí, hay un precio. Ese precio significa dolor, ese precio significa pérdida de tiempo, ese precio significa desesperación, ese tiempo significa nervios, estrés, porque no seguiste las instrucciones que el fabricante te dio. Y adivina qué, nosotros hemos recibido instrucciones de quién es nuestro fabricante, quién nos creó, que es Yahweh, que es Dios. Hemos recibido las instrucciones, pero en nosotros está seguir esas instrucciones o hacer nuestra voluntad y nuestra vida a como se nos cante. ¿Sí? Decir, yo hago lo que quiero porque la vida es una sola y hay que disfrutar, y después uno se muere y se termina todo. Pero sin embargo, en el instructivo que nosotros recibimos, que está en la palabra, en ningún momento dice que uno muere y se termina todo. ¿Sí? Bueno, si hablamos específicamente de la palabra nos enseña que quien muere está dormido, ¿sí? Duermen, los que duermen, dicen. Pero duermen ¿por qué? Porque están a la espera. Están a la espera de recibir la gloria, la vida eterna, ¿sí? La gloria es para Yahweh, para empezar, pero la vida eterna, ¿sí? Vamos a ser más precisos, más claros. O el sufrimiento eterno, el dolor eterno, el castigo eterno, porque todos vamos a tener un juicio. Entonces, ¿y significa algo que sigamos o no las instrucciones que Yahweh nos dejó en su Torá, en los primeros 5 libros? Claro que sí, claro que sí. Ahí está la bendición y la maldición. La palabra dice en Deuteronomio, ¿sí? Dice, he puesto delante de ti, vamos a leer ese versículo, ¿sí? Vamos a leer ese versículo. Deuteronomio 30, 15 al 19 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy a que ames a Yahweh, tu Dios, tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, presten atención en lo que está diciendo la palabra, que no es algo mío, no es una cosa mía, ¿sí? No son ideas mías. ¿Qué nos dice Yahweh? A ver, Él nos manda, ¿sí? Pero no como de una forma dictatorial, no es que nos está obligando Él. Porque Él nos dice en el versículo 15, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, ¿sí? O más bien la vida y el bien, la muerte y el mal. Hay dos opciones, el Padre nos pone dos opciones sobre la mesa. Tenemos una, tenemos la otra, y a ver, ¿cuál vamos a tomar? Versículo 16 que veníamos leyendo, porque yo te mando hoy a que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, ¿sí? El Padre nos está dando la explicación inclusive, ¿sí? Nos está explicando para qué quiere que lo guardemos, para qué Él nos manda a modo de que nos ama, porque nuestro Padre Yahweh, Dios nos ama, y dice, yo quiero que te mando a que hagas esto por tu bien. ¿Para qué? Para que vivas, seas multiplicado. Yahweh, tu Elohim, tu Dios, te bendiga en la tierra a la cual entres, ¿sí? Para tomar posesión de ella.
En donde estés, si tú cumples, si vos guardás, ¿sí?, sus mandamientos, guardar sus mandamientos. Cuando decimos la palabra guardar, los que consideran a quienes enseñan raíces hebreas como este siervo que está aquí, que los consideran judaizantes, ¿sí? Un judaizante es alguien, primero, de la tribu de Judá. Yo no soy de la tribu de Judá. Y segundo, es alguien que impone costumbres y prácticas y doctrinas de hombre, ¿sí? Acá hablamos la Biblia, no estamos hablando de un libro que yo saqué de la galera, que dice acá que como tienen otra religión, que no vamos a dar nombre, que se basa en los escritos y en las visiones de Elena White, ¿sí? Entonces no estamos para eso acá. Acá estamos hablando de la palabra del Eterno y leemos lo que Él estableció en su palabra a través de Moisés, ¿sí? De su propio dedo, Yahweh, de su propia mano, su propio dedo, fue el que escribió en esas tablas esto que estamos leyendo ahora, la Torá. Moisés recibió la Torá, recibió los 5 libros que significarían para vida eterna, ¿sí? Como algo, como un pacto, más bien como un mandamiento perpetuo, ¿sí? Algo que no caducaría, que sería para siempre, para toda la creación, ¿sí? No para los israelitas, no para los que viven solamente en Israel, ¿sí? Para todos. Recuerden que de Israel se formaron todas las naciones de la tierra. ¿Quién fue que se llamó Israel? Alguien que se llamó Jacob. ¿Por qué cambió su nombre? Porque no es lo mismo, ¿sí? Que si tenga un nombre u otro. Muchos creen que es lo mismo, que no tiene sentido, porque si antes se llamaba Pedro, que ahora se llame Roberto, da igual. No da igual, ¿sí? Quizás para la creación, para el ser humano da igual, para las personas del mundo, pero para Dios, para Yahweh, no da igual, ¿sí? No da igual. Hay una connotación de cumplimiento profético. Cada cosa que el Padre hizo con los hombres que Él puso, ¿sí? Yahweh estableció hombres, profetas mayores, profetas menores, patriarcas. Entonces, cada cosa que Él hizo con esos hombres, a los cuales bendijo, a los cuales le dio autoridad, ¿sí? Les dio la unción, la fortaleza, la firmeza, la confianza, la emuná, la fe necesaria. Cada cosa que ellos vivieron tuvo un significado. Jacob, cuando pasó a llamarse Israel, significó que él sería multitud de naciones, multitud de familias, poblaría la tierra, tomaría posesión de toda la tierra. Entonces, todo tiene una connotación, todo tiene un significado poderoso en cuanto a los cambios que el Padre ha dado a sus siervos, ¿sí? A ponerle un nuevo nombre. Inclusive la Biblia en Apocalipsis dice que los que reciban las ropas blancas, los que estén en la boda del Cordero, ¿sí? Los que estén en la presencia del Padre, ¿sí? Cuando sean coronados, vamos a decirlo de esa manera, cuando reciban esa corona, ¿no? de vida eterna por haber sido fieles, obedientes, y por no haberse negado el nombre de Yahweh, por no haber negado el nombre de Dios y de su Hijo Yeshua. Todos los que dice que van a recibir, cada uno recibirá una piedrecita blanca, que solo sabe el que recibe esa piedra, lo que dice ahí. Que dice la palabra que recibiría un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Cada uno de nosotros va a recibir un nombre nuevo. Y vamos a seguir pensando que es lo mismo. Por eso lo digo, mi hermano. Una cosa es que vos te cambies el nombre desde un punto de vista legal, jurídico. Otra cosa es que el Padre mismo, cuando estés en la presencia del Padre, yo te puedo asegurar que todos esos pensamientos que el mundo te ha inculcado, de que el nombre que cambia da igual, te puedo asegurar que vas a entenderlo. Cuando estés en la presencia del Padre, cada uno de nosotros vamos a ser transformados para estar en la presencia de Él. Así que no cambiemos la palabra, ¿sí? No cambiemos la Biblia, lo que dice la Escritura, porque sabemos que dice la palabra, en Apocalipsis 1:3. ¿Sí? Que bienaventurados, ¿sí? Los que creen, ¿sí? Los que confían en las palabras escritas en este libro, en la Escritura, ¿sí? Porque el tiempo está cerca, ¿sí? Dice también al final de la Escritura que habría un juicio, habría un castigo para quien cambie, o quien le agregue o quite algo más
a las palabras de este libro, ¿sí? La escritura. No hay que cambiar las palabras de la escritura. Es muy peligroso hacer eso, muy peligroso. Y bueno, vamos a seguir leyendo lo que estamos leyendo, ¿no? Dice, versículo 17, más si tu corazón se apartare y no oyeres, ¿sí? Es decir, si tu corazón se aparta de los estatutos, de los mandamientos, de los decretos, de lo que el Padre ha establecido para darte bendición, para traerte vida en abundancia, para que vivas y seas multiplicado, ¿sí? Y para que seas bendecido en la tierra en la cual entres, o sea, en el país donde te encuentres, para que seas bendecido. Si no haces lo que el Padre ha establecido, ¿sí? Lo que el Padre te ha hablado, dice, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, ¿sí? Pero antes, no terminé de leer el versículo 27, dice, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, es decir, idolatría. Idolatría no solamente hablamos de imágenes, de estatuas, de yeso, de madera, de piedra, ¿sí? Hablamos de idolatría hoy en día de cualquier manera, a cualquier persona que tú idolatres, justamente, ¿no? De eso se trata. Muchos que idolatran futbolistas, cantantes, artistas. La idolatría va pero mucho más allá de lo que uno puede pensar que tenga que ver con estatuas, ¿sí? o vírgenes y cosas así. Versículo 18, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A ver, habla de básicamente la maldición que cae cuando no cumplimos con los estatutos que el Padre ha establecido. No podemos decir que nadie nos avisó, hermanos, si lo estamos viendo en la palabra. ¿Entiendes? Yo sé que muchos dicen, no, pero eso es el Antiguo Testamento, ya no tiene validez, eso es para los judíos, eso es para Israel. Y entonces, ¿y de dónde salimos nosotros, hermano? O sea, ¿de qué somos un plan mágico nosotros? O sea, y la palabra misma nos dice, pero de mil maneras, sobre todo cuando vemos la historia de Jacob, de José, de los 12 patriarcas, sí, vamos a hablar en general de los 12 patriarcas, de lo que significó Lea, lo que significó Raquel, ¿sí? De los hijos que ellas tuvieron. ¿Dónde nacieron esos hijos? ¿Sí? Los hijos de José, ¿dónde nacieron? José, ¿de dónde nació? ¿Sí? Benjamín y José, ¿qué tenían en común? Eran hermanos de la misma madre, de Raquel. Y hay que conectar la palabra, hermano. No podemos decir que el Nuevo Testamento es el libro por el cual Jesús predicaba, ¿sí? O sea, Jesús tenía el Nuevo Testamento y él se leía a sí mismo lo que él había dicho o sea, que no cuadra. ¿Se dan cuenta que no cuadra, hermanos? Jesús hablaba a los profetas. Hablaba del Antiguo Testamento, él hablaba de la Torá. Si él es el camino, la verdad y la vida, que eso se refleja en una simple palabra. Él es la Torá, él es las instrucciones. ¿Cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida? La Torá. Las instrucciones. Él enseñaba lo que él era, la Torá, la palabra, los 5 libros que recibió Moisés. ¿Sí? Él es quien vino a pregonar. Vino a plantar su ministerio. ¿Para qué? Para que sigamos la Torá. La Torá es lo que nos da la vida. La Torá es vida. Los 5 primeros libros, ¿sí? Que escritos por Moisés, que fue lo que recibimos. Vuelvo a repetir, por eso es importante lo que estoy diciendo y lo aclaré antes para llegar hasta este punto. Es importante entender que la bendición o la maldición viene por cumplir o no cumplir la Torá. ¿Sí? Las instrucciones que nosotros recibimos en Levítico de qué comer, qué no comer, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en las relaciones sexuales, en las relaciones con nuestras parejas, con nuestras esposas, con esposos, ¿sí? con la persona que vivimos, ¿sí? Todo tiene un precio, ¿sí? Sabemos que no tenemos que comer cerdo, pero andamos comiendo por ahí, ¿sí? Tremenda chuleta de cerdo, ¿sí? Una costillar, un cerdo completo, ¿sí? Un lechón, un vacío, no. Sabemos que la palabra nos dice que no lo hagamos, pero si nosotros lo hacemos, porque simplemente no hacemos caso a esas instrucciones, como explicó con la mesa,
con la mesa que agarramos y hacemos como nosotros queremos, después no le pidamos misericordia al Padre, ¿sí? Él nos avisó. Sí, él no es como, él avisa, él nos avisa, no cambia de opinión, no es que nos traiciona, que nos engaña. Sí, la palabra misma lo dice, muchas veces lo hemos leído, Dios sí, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, Yahweh no es así, nosotros sí somos así, somos imperfectos, somos pecadores, si no fuera por Yeshua, por el Señor, merecemos el infierno todos, porque esa es el medio que nosotros tenemos de salvación, es Él, ¿sí? No hay otro. No estamos en el tiempo de los profetas, y Yeshua no había venido al mundo, sí que el Señor no había venido al mundo. Entonces, nadie se salva si no fuera por Él, bien lo sabemos, Pablo lo decía. ¿Sí? Pablo en el libro de Hechos, ¿qué era lo que pasaba? Él tenía una lucha constante contra todos los judaizantes de ese tiempo, porque ahí sí que eran los judaizantes, los saduceos, los fariseos, los escribas, ¿sí? Que luego de unos 400 años después de Yeshua, ¿sí? Ellos aparecieron y lo que quisieron hacer obviamente es entorpecer todo el ministerio de Pablo. Pablo estaba yendo a los gentiles, Pablo estaba haciendo algo muy específico y era una tarea pero complicadísima la que Pablo tenía. ¿Y cómo hacía Pablo para predicar la sana doctrina, la verdad? Y no traer confusión a esos gentiles, porque hoy está pasando lo mismo, por eso ven, muchos no se dan cuenta que la historia se repite. Que se repite exactamente la historia como antes había pasado, hoy está pasando de vuelta. ¿Sí? Hoy nosotros, a Pablo le pasaba eso. ¿Sí? Hoy el pueblo, mucho pueblo hoy de Dios, cambia el versículo de Colosenses, el capítulo 2 de Colosenses, que dice que nadie os juzgue por comida, bebida, por fiestas solemnes, por las fiestas de Yahweh. Mucho hoy lo entiende mal. ¿Pero por qué? Porque así le han enseñado. ¿Sí? Mucho pueblo de Dios hoy entiende que ese versículo lo que dice es que yo puedo comer lo que quiera, ¿sí? Si quiero me puedo comer un cerdo ahí, puedo comer cocodrilos, ¿sí? Camarones, comer cualquier cosa, comer serpientes, ¿sí? Total, que nadie me juzgue por comida o bebida, porque ahí dice eso. Y es al revés, hermano, es totalmente al revés. Lo que Pablo estaba diciendo era que nadie lo juzgue porque ustedes están guardando la Torá, que nadie lo juzgue por ustedes obedecer a lo que dice Levítico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la influencia de los gnósticos, que había mucho gnóstico, ¿sí? Mucho que venía con sus propias doctrinas de hombre, o sea, al mismo tiempo peligroso que hoy estamos viviendo, en el tiempo de Pablo, que él estaba yendo al ministerio, o sea, haciendo el ministerio de los gentiles, él estaba yendo a la plenitud de los gentiles, ¿sí? Pasaba lo mismo. Hoy estamos en ese periodo, hoy estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Hay muchos, hay un señor que por respeto no voy a no dar su nombre, porque yo no soy quien, yo no debo juzgar a nadie, eso no me corresponde a mí. Yo solamente hablo la palabra. Pero hay un señor que es mexicano, que tiene una congregación, de barba larga, ¿sí? Pelo blanco. Él tiene una congregación y es muy peligroso lo que está pasando ahí, porque ese hombre lo que está haciendo es enseñar judaísmo a las personas. ¿Sí? Entonces, eso era lo mismo que pasaba en el tiempo de Pablo. En el libro de Hechos, Pablo tenía que luchar contra eso, contra los escribas, los saduceos, los maestros de ley. ¿Sí? Ellos salían y lo buscaban para tenderle cuanta trampa era posible a Pablo, para que Pablo no llegara al propósito, para que no llegara a predicar a los gentiles, a decirle la verdad a los gentiles, ¿sí? A traer claridad, porque ellos, los gentiles, estaban en ese tiempo, ¿sí? Pablo se iba a una ciudad, a la otra, a Éfeso, Esmirna, él estaba yendo de un lado a otro a predicar, ¿sí? Cayó preso, le pasó Pablo, Silas, o sea, se dividieron, lo separaron. Hay muchas cosas que pasaron. Y Pablo lo que quería hacer era cumplir con lo que él había recibido cuando camino a Damasco se encuentra con Yeshua, con el Señor. ¿Sí? Que lo deja ciego, que lo transforma, lo cambia. Cuando eras de Saulo, ¿sí? Rab Shaul pasó a ser Pablo. ¿Sí? Entonces, bendiciones, madre que está saludando, y a quien vaya conectándose. Así que bueno, estamos con un mensaje hoy poderoso. Bueno, vamos a empezar a poner la escritura en la pantalla porque para eso está la pantalla.
Ahí la tenemos. Vamos a poner el versículo que estábamos hablando. Y Deuteronomio 30:15. Vamos a ponerlo en pantalla. Ahí vemos en pantalla el versículo ese, sí, de Deuteronomio. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy, ¿sí?, la vida y el bien, la muerte y el mal. Siguiente versículo, ¿sí?, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, sí, lo estamos leyendo de la Reina Valera, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Nos enseña clarísimo la palabra, ¿sí? ¿Para qué es eso? Para que vivamos y seamos multiplicados, ¿sí? Para que haya bendición. Ahora voy a agrandar un poquito más la pantalla. A ver ahí se va a ver un poco más grande. Entonces, dice, ¿sí?, como lo podemos ver por aquí, ¿sí? Y sí, Jehová tu Dios, sí, tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla, ¿sí? Entonces, el Padre es claro, ¿sí? Él nos está diciendo, guardá las instrucciones, guardá los estatutos y los mandamientos que te he dado, ¿sí? Pero no lo dice, como vuelvo a repetir, no nos obliga. Él nos está diciendo para que te vaya bien, ¿sí? ¿Querés que te vaya bien? Creo que todos queremos que nos vaya bien, que no nos falte nada. Acá no estamos hablando, sí, evangelio de prosperidad, aclaro por la duda, porque estamos hablando de que nada nos falte, ¿sí? Como dice la palabra, que tengamos sobreabundancia, que sobre y abunde, que tengamos y podamos dar, ¿sí? Prestar y no pedir prestado, ¿sí? A eso nos referimos. Entonces, obviamente que estamos hablando son tiempos específicos, como venía diciendo recién, las pruebas siempre están. Nosotros estamos viviendo un tiempo peligroso para todo el que conoce la palabra, sabe que es un tiempo peligroso, sabe que estamos luchando cada día por preservar, por eso la palabra dice, ¿sí?, que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque es fuerte. El Pablo lo hablaba y decía, porque sabe Pablo lo que pasó fue tremendo. Pablo, a ver, él decía que no vaya a hacer cosa que yo, habiendo sido heraldo, o sea, habiendo sido de bendición para otros, él mismo sea cortado, decía, ¿no? Entonces, esas son cosas que todos tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? Porque la prueba viene para todos. A ver si lo ponemos en la pantalla. Colosenses. Vamos a leer ese versículo que estábamos leyendo recién, ¿sí? A ver, si no me equivoco, la segunda de Colosenses. Son palabras, como vuelvo a repetir, que vienen ahora, ¿no? Por el Ruach. Aquí lo dice. Vamos a ponerlo en pantalla. Vamos a poner el versículo ese que estaba hablando. Entonces, bueno, hoy ¿qué está pasando? Hoy estamos nosotros para traer esa restauración. A ver, somos parte, porque el Padre así nos ha revelado, ¿sí? El Padre así nos ha revelado su palabra, ¿sí? Acá no estamos hablando de que uno es profeta, que el Padre me reveló algo a mí que a otro no. No, eso que dice eso, aléjate y sal corriendo de ahí, porque la palabra es clara, la Biblia es clara, que las revelaciones, que los planes, y que ninguna profecía es de interpretación personal, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie sobre esta tierra puede venir y decir, el Padre me reveló esto a mí, porque a mí me lo reveló porque yo soy especial para Él y solamente a mí me lo digo. No, eso es mentira del diablo. Sal corriendo de ahí, porque la palabra no dice eso en ningún lado. La palabra dice que ninguna profecía es de interpretación personal. Muchos están siendo engañados hoy, ¿sí? Porque vienen y le dicen dos o tres cosas y los convencen, ¿sí? Pero hablando de profecías que tienen que ver con cumplimiento, obviamente, de lo que fue establecido para el mundo, ¿sí? Hasta la llegada de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Hablamos tanto del arrebatamiento como de la segunda venida, ¿sí? Hablamos de esas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a
a ir a Colosenses 2, ¿sí? 16, 17. Colosenses 2, 16. Vamos a poner la pantalla. Sí, acá lo vemos. Este es un versículo que trajo mucha confusión, ¿sí? Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta. Obviamente que hablamos de la fiesta de Yahweh. Por eso este es uno de los tantos motivos por los cuales yo siempre voy a ir a la palabra en el original. Porque el original dice las fiestas solemnes, las modeín, las fiestas de Yahweh. ¿Sí? Acá dice las de fiesta. Entonces da lugar a una interpretación enorme que va a ir a gusto de lo que nosotros queremos. Si me dice ahí que nadie me prive de la fiesta, del día de fiesta, entonces significa que yo el sábado puedo ir a bailar y puedo hacer lo que quiero y festejo cuanta fiesta aparece y que nadie me juzgue, porque así dice la palabra. Eso es lo peligroso que traen las traducciones erróneas, las malas traducciones de la palabra. Por eso yo realmente yo soy muy celoso de la palabra, realmente. Yo quiero saber la palabra de verdad, no algo que esté modificado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que estaba pasando acá, como venía diciendo, ¿no? Dice que nadie lo juzgue, ¿no? En la comida, bebida, aparte del día de fiesta, hablamos de la fiesta de Yahweh, las fiestas solemnes, ¿sí? Que están en el Levítico 23, o de nueva luna, o de sábados, ¿sí? ¿Por qué sábado? De los Shabbat, de guardar el Shabbat, ¿sí? O de celebrar el Shabbat. Nosotros no fuimos puestos para guardar el Shabbat, sí para celebrarlo. Pero dice que quien celebra el Shabbat, ¿sí? Tiene bendición, recibe bendición. Y de eso se trata, ¿sí? De eso se trata. Y sobre todo poder entender que el día que hemos conocido nosotros como el Día del Señor en la Reina Valera, que estamos leyendo, siempre fue el Shabbat, siempre fue la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. O sea, ahora mismo estamos en Shabbat. Yo te digo Shabbat Shalom, porque es el día que el Padre ha establecido. El día en el cual nosotros debemos parar de nuestras quehaceres, de nuestras labores y poder dedicar este día a Él, ¿sí? Entender que Él descansó luego de la creación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder observar, para poder admirar, decir, wow, esta es la creación, esto es lo que el Padre creó, ¿sí? Y en ese día yo me voy a alegrar porque es el día que el Padre nos preservó, nos hizo todas las cosas nuevas. Nosotros cuando llegue el milenio, ¿sí? Y cuando estemos en la presencia del Padre, va a ser un Shabbatón, va a ser un Shabbat pero constante, que no termina, ¿sí? Vamos a vivir cumpliendo esas fiestas también. Si no tenemos ni la más pálida idea de lo que son las fiestas solemnes, vamos a estar en serios problemas cuando estemos en la presencia del Padre, ¿sí? Así que bueno, estas son cosas que son importantes que la entendamos, ¿no? Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces, que nadie nos juzgue de todo lo que dice Levítico, ¿sí? El libro de Levítico respecto a la fiesta, respecto a las comidas, Levítico 11, Levítico 23, Levítico 25, ¿sí? Dice la palabra que nadie nos juzgue respecto a eso. ¿Por qué que nadie nos juzgue respecto a eso? Porque acá lo dice el versículo 17, ¿sí? Dice, ¿sí? Lo cual es la sombra de lo que por venir, ¿sí? Perdón, de lo por venir, la cual es la sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo, ¿no? De Yeshua. Es la sombra de lo que va a venir, ¿sí? La palabra nos está diciendo acá, pero clarísimo. Lo que representa cumplir con la Torá es la sombra de lo que va a venir, ¿sí? Entonces, no nos es buena idea, vamos a decirlo, no nos es conveniente que empecemos a cumplir eso desde ahora, que no rechacemos lo que el Padre nos ha dado como instructivo, ¿sí? Porque nosotros queremos imponer nuestro propio instructivo, hacer nuestras propias instrucciones como a nosotros se nos venga en gana. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Tiene un precio. Hay desgracia, hay muerte, hay enfermedad. ¿Sí? La desobediencia trae consecuencias. La desobediencia tiene su precio. El mentir tiene su precio. La borrachera tiene su precio. ¿Sí? Comer cuanta cosa veamos tiene su precio. ¿Sí? Cualquier tipo de comida, no importa si el Padre la estableció o no, tiene su precio. ¿Sí? Muchos se basan
en la palabra, cuando Pablo va a la casa de Cornelio, ¿sí? Perdón, Pedro, no Pablo, Pedro. Y Pedro está tuvo como, una visión, ¿sí? Fue una visión que tuvo Pedro en que bajaba toda una fauna, ¿sí? Y él veía todos los animales y el padre en ese momento le dice, Pedro mata y come, ¿sí? Y se quedan ahí, ¿sí? Cuando hablan de ese versículo se quedan ahí y no avanzan más en ese versículo. Pero a ver, ¿acaso Pedro mató un animal de esos que bajó y se lo comió? ¿Mató un cocodrilo, una gallina, un cerdo? ¿Mató a alguno y se lo comió? No. No hizo tal cosa. No tocaría nada inmundo. ¿Sí? El padre, ¿qué hace en ese momento? Le aclara. No llamarás inmundo a lo que el Padre ha santificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba queriendo decir el Padre? Le estaba queriendo dar una enseñanza a Pedro. ¿Sí? No es que el Padre le estaba diciendo, no, pero tranquilo, yo santifiqué todo eso. Como olvidándose de su Torah, olvidándose de sus instrucciones y diciendo, no, tranquilo, que eso está listo, no sabe cómo está, para chupárselo. No es así. Entonces, no. Dale tranquilo al cerdo ahí, no es así. Entonces, lo que el padre estaba haciendo era querer enseñarle a Pedro respecto a Cornelio, respecto a los gentiles. Convengamos que Pedro él fue enviado, ¿sí? Estaba siendo enviado a los judíos, ¿sí? Entonces, cuando él tenía que lidiar, ¿sí? con personas específicas que no eran de lo que él trataba, era un problema, ¿sí? Respecto a entrar en esa casa, respecto a... ¿sí? A ver, había miedo, Pedro tenía miedo inclusive, o sea... había una situación un poco extraña en ese contexto. Pero bueno, el punto es explicar lo que tiene que ver con la comida y demás. Así que bueno, nosotros ahí lo vemos, ¿no? A ver si avanzamos. Aquí vemos el siguiente versículo, el 18, que dice, nadie os prive de vuestro premio, ¿sí? Afectando humildad y culto a los ángeles, metiendo en lo que no ha visto, ¿sí? Vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, ¿sí? Obviamente que hablamos de lo que explicaba recién, ¿sí? El no cumplir con lo que el Padre ha establecido, sus mandatos, sus estatutos respecto a comida, bebida, a las fiestas, el no cumplir con eso va a tener, no solo que va a tener dificultad uno, ¿sí? Va a tener pruebas, problemas, situaciones, como le hemos tenido todos, ¿sí? Porque no es que yo llegué a los pies de Cristo, vamos a decirlo, ¿no? De Yeshua, y ya está listo, todo solucionado. Ya hice la oración de salvación, la oración del pecador y ya está, listo. No, yo tuve un montón de... pero yo no entendía eso. Eso es un punto importante, ¿sí? Y esto se lo digo a todo cristiano, todo el que pueda ver este video, a como sea luego. ¿No te has preguntado cómo puede ser que siendo que recibiste las promesas de parte del Padre, de Dios, promesas de abundancia, promesas de salud, promesas así de que nada te va a faltar, promesas de todo tipo, todo lo que viene del Padre y que tiene que ver con promesas a su pueblo, ¿sí? de abundancia, sobreabundancia de alimentos, ¿sí? Que nada nos faltaría. Y sin embargo nos faltó muchas cosas durante mucho tiempo. Sin embargo esas promesas no las veíamos. Sin embargo éramos constantemente atacados por el enemigo, por los sicarios de Satanás, por quien el enemigo usa para hacernos mal. Entonces, ¿no te has puesto a pensar cómo es que pasaba eso? Si ibas a la iglesia siempre, ¿y cómo es que pasa eso? Ahí está uno de los principios importantes de entender que debemos ser obedientes. Pero ¿qué pasa? Las iglesias no enseñan obediencia. Las iglesias no enseñan arrepentimiento. Hay muy pocas, ¿sí? No estoy diciendo que no todas, hay muy pocas. Hoy la iglesia te enseña que vas a ser rico, que hay una unción profética sobre tu vida, que hay un llamado, ¿sí? Apóstol, ¿sí? Un llamado apostólico en tu vida.
¿sí? Que viene una riqueza, una herencia inesperada, ¿sí? Eso enseña la iglesia hoy. Que declares, que decretes, que establezcas, que no hace falta que leas ese libro viejo que ya pasó, que es el Antiguo Testamento. Eso ya pasó, no lo leas. Estamos en tiempo de gracia, ¿sí? Y ahora todo es permisible, todo me conviene y no pasa nada lo que yo haga porque Yeshua ya pagó el precio, Jesús ya pagó el precio, y como Jesús sabe que yo soy imperfecto y me equivoco, no pasa nada, yo le doy para adelante y hago cuanta... No, mi hermano, no, nunca fue así. ¿Sí? No, mi hermano, no. Es importante explicar estas cosas, ¿sí? Porque muchos se van a perder, muchos se van a perder. La salvación se pierde. ¿Sí? Nadie puede negar eso, la salvación se pierde. Que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, ¿sí? Entonces, lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Lo encontramos también en Salmos, ¿sí? Mire el Salmo 69, 28, vamos a leer. ¿Sí? Dice, sean raídos del libro de los vivientes, o sea, el libro de la vida, ¿sí? Y no sean escritos con los justos, dice, ¿no? Si yo afligido, dolorido, tu salud, sí, o Dios me defenderá. Bueno, ahí el salmista sigue hablando, ¿no? Pero acá se está hablando, a ver, el salmista, que estamos hablando de Salomón o David, porque ellos fueron los que escribieron los salmos, dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. A ver, está hablando de juicio, ¿no? ¿Sí? Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan de dolor, y cuentan del dolor de los que tú llagaste, ¿no? Bueno, por eso es que trato de no habituar estas versiones, porque tienen palabras muy confusas, ¿no? Lo que traen menos claridad que otra cosa. Vamos a poner el versículo de Apocalipsis y vamos a ir terminando ese mensaje. Queríamos hacer algo dentro de todo breve. Bueno, estamos en 1 hora. Si bien estamos en 1 hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que es uno de los mensajes que se le da a las iglesias, ¿sí? Entonces, ahí vemos. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, ¿sí? El nombre puede ser borrado, ¿sí? Además, convengamos que la salvación viene por predestinación, ¿sí? Dice que la palabra nos enseña que fuimos salvos desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nuestros nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. La salvación viene por predestinación. Todos, a ver, vamos a mirarlo de esta forma porque así fue hecho. La salvación es sobre toda la humanidad, ¿sí? Sobre todo humano, todo ser humano que hay sobre esta tierra. Fue puesta la salvación. Pero la salvación no es una obligación. Nadie está obligado a ser salvo. Porque la salvación está sujeta a tu libre albedrío, a tu libre decisión de elegir el bien o elegir el mal, de elegir la bendición o la maldición, de elegir la vida o la muerte, de hacer lo bueno o hacer lo malo. Entonces, sí, obviamente que la salvación está ahí. La salvación te espera, la salvación fue puesta para tu vida, pero en vos está tomarla. En vos está tomar la salvación. En tus acciones, en cómo tú camines. Eso va a definir si vas a ser salvo o no. Pero la salvación es para sobre toda carne, sobre todo ser humano. Y eso fue desde antes de la fundación del mundo, fue dispuesto así. Porque, como dice el libro de Juan 1:1, en el principio, ¿sí?, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Vamos a decirlo en modo Reina Valera, ¿no? Vamos a ver la Biblia en... Amén, así es. Obediencia, agradar al Padre.
Porque ahí viene la bendición, ¿sí? No por, o sea, no a modo religioso, no a modo de que los demás vean cómo obedecemos nosotros, porque eso es algo que es un secreto, eso es algo que es una intimidad en el Padre, ¿sí? En Yahweh y nosotros. Pero la bendición viene por esa obediencia, la sanidad, ¿sí? La salud, que no caiga esta. Por eso el Salmo dice, ¿no? En el Salmo 91, el que habita. Pero hay que tener cuidado cuando leemos la palabra, porque muchas veces lo decimos, pero lo decimos como si fuera algo que ya está masticado, ¿sí? Como si iba a tomar un vaso de agua así, es agua, yo no me voy a poner a mirar si el agua, qué componentes tiene. Tomo el agua y listo, tengo sed. Entonces, y nosotros a veces no miramos la palabra de esa manera, porque la palabra la digerimos así como viene. Y la palabra dice, Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, o sea, el que habita, no cualquiera, el que habita, el que está habitando, el que está guardando, ¿sí? La palabra, el que está cumpliendo con los estatutos del Padre, el que está siendo obediente, el que está siendo agradable, el que no está buscando hacer lo malo, sino que busca santificarse, que busca hacer lo bueno, que busca dejar de ser esa persona que era antes, ¿sí? Eso significa habitar el abrigo del Altísimo, que estemos en la presencia de Él, que lo busquemos a Él, porque Él está ahí. Él nos busca constantemente a nosotros, pero si nosotros no le abrimos la puerta, Él no va a poder pasar. Por eso es que nosotros debemos habitar en el abrigo del Altísimo. No dice que el Altísimo habite en nuestro abrigo, no, porque eso ya está de más decirlo. Él nos creó, Él nos ama, pero nuestra decisión está en amarlo a Él o no, en devolverte, que ese amor sea recíproco, que sea por igual. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque está habitando ahí. Porque esa persona tomó la decisión de ir a habitar ahí. Entonces está guardado, está tranquilo, está salvo. ¿Por qué? Porque está habitando ahí. Decidió habitar ahí. No en otro lugar, no en la calle, no en un lugar sin techo, no en una esquina, ¿sí? Con drogas, alcohol, ¿sí? En un prostíbulo. No. Decidió habitar el abrigo del Altísimo. Decidió estar en la presencia de Yahweh. Así que dice, diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, ¿sí? Mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro, ¿sí? Dice, el Salmo ese nos habla de la pestilencia que anda a mediodía, del terror nocturno. Todo es lo que dice ese Salmo está referido a este tiempo, ¿sí? La pestilencia que anda a mediodía, ¿sí? Nada nos va a hacer mal si realmente estamos habitando en Él. Y no importa lo que entre en nuestro cuerpo, ¿sí? Por comidas, por bebidas, por lo que sea, ¿sí? Si nosotros estamos habitando en la presencia de Él, si estamos siendo obedientes, agradables y sinceros, ¿sí? Nuestro corazón realmente es sincero y está entregado a Él, no nos va a pasar nada. Vamos a ser guardados por Él, ¿sí? Porque estamos haciendo su voluntad, no la nuestra, su voluntad. ¿Me pegué en el micrófono? No, parece que me había pegado en el micrófono. Así que, Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era la Dabar, o sea, la palabra en hebreo. Dice, y la Dabar era con Elohim, ¿sí? ¿Quién es la Dabar? Yeshua. Yeshua es la palabra, el Señor es la palabra, ¿sí? Y la Dabar era Elohim, ¿sí? O sea, en el principio era Yeshua, ¿sí? Y Yeshua era con Dios, o sea, con su Padre, con Yahweh. Y Yeshua era Elohim, era Yahweh, ¿sí? Y la palabra era Elohim, la palabra era Dios, ¿sí? O sea, cuando empezamos a entender la palabra desde el contexto hebreo, ¿sí? Y eso es lo que cuesta tanto. Cuando decimos hebreo, ya automáticamente uno se pone un escudo así y parece que estuviéramos hablando de la misma tiniebla. A ver, es el pueblo del Eterno, es el pueblo de Yahweh, somos nosotros los que cruzamos de la oscuridad a la luz admirable, ¿sí? El primer hebreo fue Abraham, ¿sí? Abraham fue el primer hebreo que cruzó, sal de tu tierra, de tu parentela, ¿sí? La familia de Abraham eran idólatras. Su padre se ocupaba de tallar esculturas, ¿sí? Y era tremendo idólatra el padre. Entonces, Abraham, ¿por qué tuvo que salir? Porque eso es lo que pasaba. Había un propósito con Abraham.
y tenía que salir para poder cumplir ese propósito. Sal de tu tierra, de tu parentela, deja tu casa. Eso fue algo que el Padre mandó. Y Abraham no se puso a pensar, pero mis sentimientos, mis emociones, es mi familia. Cuando es algo que viene del Padre, sí, obviamente que Abraham no dejó de amar a su familia. Nadie deja de amar a su familia por salir de la casa. Pero entiende que hay un propósito, que hay algo que tenía que hacer. Abraham fue el principio de lo que luego sería la salvación al mundo. ¿Sí? Él iba a traer salvación a su casa. Por eso la palabra dice, cree en el Señor, ¿sí? Con todo tu corazón, y tú y tu casa serán salvos. Pero tiene que empezar por esa persona primero. ¿Sí? No es que diga, sí, yo creo, y digo yo creo, amén, y listo. Ya automáticamente allá atrás en la casa son todos salvos. No. O sea, no hay que tomar la palabra tan literal, ¿sí? Tan así como que, pero ahí dice eso, listo, yo me voy a tomar una cerveza a la esquina. No, no es así. Entonces, hay que ser, sí, hay que entender en qué tiempo pasaron las cosas. Hay que entender por qué el Padre, por qué Yahweh le dijo eso a Abraham. Sí, había un propósito enorme. Y muchas veces también malinterpretamos cuando decimos que Dios ve el corazón. ¿Sí? Claro que sí, mira el corazón. Pero muchos toman ese versículo, ese pasaje, agarrándose de lo que Samuel vio cuando iba a ungir a David. ¿Sí? Que de hecho Samuel ni siquiera sabía que era David el elegido. Porque no, el padre mismo fue que le dijo, mira que hay otro hijo. ¿Sí? Pregúntale a Esaú si ahí tiene otro hijo. Entonces, ¿qué pasó? El Padre Dios vio el corazón de David, pero específicamente el corazón de David. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos compararnos, ¿sí?, con David, o podamos decir, pero Dios ve el corazón, tenemos el corazón de David nosotros. ¿Realmente tenemos el corazón de David? Yo creo que no. ¿Sí? Eso es lo que, no todos tenemos el corazón de David, ¿sí? Y tenemos que entender que era una palabra específica y concreta para David, para que el profeta Samuel sepa que el padre había mirado algo específico en uno de los hijos de este hombre. Hablamos del padre de David, de Isaí, ¿sí? Había visto algo específico. Así que eso sí, son cosas importantes para entender, porque así también nosotros podemos enseñar, cada uno de nosotros podemos enseñar, ¿sí? Porque yo sé que en este tiempo muchos son los que critican, muchos son los que se burlan, se ríen y ven el error y esperan que uno se equivoque para burlarse y para comentarlo. Porque hoy eso es lo que está pasando en la casa de Dios, vamos a decirlo, en la iglesia, en la congregación está pasando eso, la competencia ministerial. Y no solamente que no se habla palabra, sino que se habla humanismo. ¿Sí? Se habla de cosas que son de índole personal, ¿sí? De la familia, de yo hice esto con mi familia ayer y fui para allá y para allá. Mi hermano, yo entiendo que pueda ser una cuestión de poder compartir quizás una pequeña anécdota con el ministerio, con la congregación. Pero el pueblo va a escuchar la palabra, ¿sí? El pueblo quiere escuchar la palabra. Yo estoy en este canal para hablar la palabra. Y para que vos escuches la palabra, para que vos la entiendas, la explicamos a la palabra desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de nuestras raíces, ¿sí? Desde la herencia que nosotros recibimos, ¿sí? Si nosotros entendemos que recibimos una herencia por la descendencia de la cual hemos salido, ¿sí? Vamos a entender que hay muchas promesas para nosotros que no entendíamos que eran nuestras. Siempre estuvimos dentro de esas promesas, siempre fuimos casa de Israel, pero nunca lo supimos. ¿Qué pasó con el pueblo que había sido expatriado? Pablo en un momento en las cartas, ¿sí? Cuando se refiere vamos a ver, a ir específicamente a los expatriados en la dispersión, ¿sí? Y clarito lo está diciendo Pedro, ¿sí?
Primera de Pedro 1:1 dice, sí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro les está hablando a ellos Pedro sabe que ellos son expatriados, que eran parte de Israel, que fueron esparcidos. ¿Sí? Y sabe Pedro a dónde estaba cada uno, en qué pueblo se encontraba esos expatriados, esos dispersos. Entonces, no podemos decir, pero yo soy de Argentina, yo no tengo nada que ver con Israel. No, hermano, si de Israel nacieron las naciones, ¿cómo no vamos a reconocer que tenemos herencia, que tenemos descendencia? ¿Sí? Si esa casa se expandió, ¿sí? Israel se expandió y formó las naciones del mundo que hoy conocemos. ¿Sí? No es que un día cayó un rayo y aparecieron las naciones. Es lo mismo que creer en la teoría del Big Bang, que de hecho es despectiva. Y los mismos filósofos y científicos y astrónomos y todos los que estudian cómo se creó el universo, el origen del universo, ni siquiera es una teoría, ni siquiera es creíble, no es ni probable y hasta es de burla decir que el universo se formó con el Big Bang. Entonces, ¿qué vamos a decir? Los que no creen que son descendencia y herencia de Israel, ¿qué van a decir? ¿Que las naciones aparecieron de la nada? Que un día se despertaron y estaban, mirá, Ecuador, mirá, Perú, Chile. Y, mira, ¿te enteraste que hay un país que se llama Paraguay? No, mi hermano. Es el resultado de la expansión de las tribus. ¿Sí? Y todos los apellidos que terminaron en Z, y muchos en S también, son de descendencia judía sefardí. ¿Sí? La descendencia de Israel es el mundo. De ahí, eso comenzó con Abraham, ¿sí? Y terminó con Efraín y Manasés. Y la palabra se siguió predicando y se siguió buscando esos expatriados. Y hasta Pablo, hasta el último de los apóstoles. Así que, vamos a dejar el mensaje ahí. ¿Sí? Queríamos, dar un mensaje de que sea inspirado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. Queríamos hoy por poder hacer primeramente un refresco, ¿no?, de todo lo que está pasando. Y sobre todo, estos mensajes son para dejar en evidencia las artimañas de Satanás, ¿sí? Para que quede avergonzado el enemigo, ¿sí? Porque hay mucha confusión en este tiempo y no muchos son los que enseñan la sana doctrina, los que enseñan la verdad. Hoy no hay palabra, ¿sí? Antes la gente tenía hambre y sed de la palabra, ¿sí? Yo recuerdo haber ido a iglesias como por ejemplo en su momento, ¿no?, la iglesia Rey de Reyes, una iglesia de Buenos Aires, y la verdad que la gente iba con hambre y sed de la palabra, quería escuchar la palabra, quería aprender la palabra, ¿sí? Y hoy ya no importa eso, hoy ya no le interesa a la gente eso. Obviamente que todas las congregaciones fueron afectadas, todas las iglesias fueron afectadas, lo que tiene que ver con la palabra de Dios fue afectado de gran manera, porque así está escrito, no porque yo esté haciendo una crítica, yo estoy pensando lo que a mí me parece. El último de los libros de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, nos habla de esas congregaciones que se dispersaron, de esas 7 congregaciones que representan el fin de los tiempos. Y eso se está cumpliendo, pero hoy el camino lo decide cada uno, ¿sí? Tenemos que tomar el camino correcto, obviamente. Siempre tenemos que tomar el camino correcto. Tomemos la decisión correcta, ¿sí? Y busquemos siempre agradar al Padre. Porque si agradamos al Padre, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser guardados. ¿Sí? Eso es algo que quiero que lo tenga por seguro. Y es importante poder entenderlo. ¿Sí? Así que vamos a orar para terminar. Y le damos la gracia al Eterno por este tiempo que hemos vivido. ¿Sí? Entonces, Padre, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Te damos las gracias por este ministerio que tú has puesto en mi vida, Padre, que has puesto hace tantos años, Señor, que tú has hablado, Yahweh, a mi vida. Has traído esa palabra, de ministerio, esa palabra de enseñanza. Y te doy las gracias, Señor, porque tú me permites hoy poder servirte. Te doy las gracias porque tú me permites tener el discernimiento necesario para poder discernir y identificar lo bueno de lo malo. Y Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te pido que tú seas trayendo ese mismo discernimiento sobre cada uno de los que están presentes en este momento, los que puedan ver este video, ya sea en una grabación, ya sea en YouTube.
Te doy las gracias, Padre, por este tiempo que hemos tenido, por esta palabra que nos trae, que es alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y te pedimos que nos sigas manteniendo sujetos a ti. Sabemos que tú has vencido al mundo, Yeshua, que el mundo tendríamos aflicción, pero tú lo venciste al mundo y por medio tuyo nosotros tenemos victoria. Así que en el nombre de Yeshua Mashiach hablamos bendición sobre nuestras vidas, en salud, en que nada nos falte, ¿sí? En que todo tengamos por cuanto tu riqueza hace gloria. Yeshua Mashiach, te damos las gracias porque sabemos que somos sacerdotes de tus riquezas, de lo que tú, Yahweh, nos has dado. Y te pedimos, Padre, que sigas tú guardando nuestras familias, nuestros hijos, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros trabajos, nuestros lugares, que en nuestra alacena nada falte, ni el aceite ni el trigo falte en nuestras alacenas, Padre. Y que tu mano de poder sea sobre la vida de cada uno de los que están presentes en este momento, de los que puedan ver este video, de los que puedan escuchar este mensaje, por cualquiera sea la forma, Padre. Te doy las gracias en este tiempo y te doy las gracias por cada día que nos regalas, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, por este tiempo. La verdad que es un regalo, definitivamente es un regalo cada día, sí. Esta pandemia va a demostrar quién verdaderamente ama al Padre. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Que esta pandemia ya lo está demostrando. Esta pandemia ya está desenmascarando a cada una de las personas, ¿sí? que quizás durante años se han mostrado con una posición de religiosidad, una posición que denotaba compromiso. Pero no se trata de, a ver, vamos a decirlo de esta manera, de echar en cara, no se trata de juzgar o criticar, sino de que las personas que vieron, que se den cuenta que no estaban bien posicionadas o bien comprometidas con el Padre, con Dios, que puedan arrepentirse. De eso se trata, que se puedan arrepentir, que los que están en crítica, que los que están en burla hacia quien predica la palabra, ¿sí? Que lo único que hacen, que hay gente que lastimosamente se dedica solo a criticar y a hablar de quien predica la palabra. Y siendo un cristiano, no hace absolutamente nada por predicar la palabra, por servir. ¿Por qué? Porque sabe que está en pecado, sabe que está criticando, sabe que está murmurando, sabe que está haciendo las cosas mal. Pero es tiempo de arrepentirse. Y todavía tenés tiempo. Si te podés arrepentir, ¿sí? Acomoda tu vida, ¿sí? Trae dirección a tu vida. Yo puedo orar por ti, puedo orar por alguien, pero yo debo cuidar mi salvación. ¿Sí? Y el hecho de que yo hable la palabra, de que yo predique este evangelio, que predique desde la raíz, ¿sí? Desde nuestro origen, ¿sí? Y el origen de Yeshua, que es nuestro modelo a seguir, ¿sí? El modelo de varón perfecto, el sacrificio perfecto, ¿sí? Que yo predique sirve para que si tú oyes las palabras que hablamos de este libro, puedas ser salvo, porque la salvación o la firmeza, la confianza, la fe, viene por el oír, ¿sí? Y el oír, esto es algo, vamos a poner ese versículo porque hoy me parece que fue el día de los versículos mal interpretados, porque hay muchísimos versículos que fueron mal interpretados, interpolados, se le cambió el significado, ¿sí? Vamos a poner, ¿sí? La fe, ¿sí? Romanos 10:17. Vamos a leerlo de la Biblia del Hebreo, ¿no? Romanos 10:17 dice: por lo tanto, la emuná, ¿sí? Vamos a ponerlo también en la Biblia, en la pantalla, ¿sí? Vamos a poner también Romanos. Vamos, porque muchas veces se leyó muy mal este pasaje, muchas veces. Ahí lo vemos en la pantalla, la Reina Valera, ¿sí? Pero yo voy a empezar leyendo la versión hebrea, ¿sí? La Reina Nada, porque es la Sefer Dabar. Ahí está. Dice, por lo tanto, la emuná, ¿sí? Repito, la traducción de emuná en el hebreo significa firmeza, confianza, fe. Viene a través, por medio, ¿sí? De escuchar, ¿sí? Y el escuchar, ¿sí? Para que nosotros podamos escuchar,
es a través de las palabras del Mashiach, dice, ¿sí? De nuestro Salvador. Así lo dice la palabra en el hebreo. ¿Qué dice la Biblia de Reina Valera? Dice la fe, luego la fe es por el oír, ¿sí? Y el oír por la palabra de Dios. Nosotros que hemos muchas veces, pero yo durante tantos años, yo lo digo como cristiano y como habiendo sido parte de iglesias, yo sí he pasado por, como muchos han pasado, sí, por, y esto lo digo como un testimonio, sí, como muchos han pasado de ir a una iglesia, ir a otra, y a ver dónde me siento bien y cuál es mi casa, y a ver si el Padre me confirma que esta es mi casa, y si Él es mi Padre espiritual, y si Él no, esa prisión doctrinal que viene de hombres, ¿sí? Eso significa, ¿no? Lo que uno pasa cuando va a una iglesia y la otra. ¿Por qué? Porque los hombres le dicen, no, pero esta es tu casa espiritual, ¿sí? Entonces, y uno dice, no sé si es mi casa, voy a orar y como no tiene respuesta y no me voy porque el Padre no me contestó. No, esas son cuestiones que vienen de doctrinas de hombres, ¿sí? Doctrinas que tienen que ver con, lamentablemente, con confusión, ¿sí? Porque nosotros debemos ir al templo, a la iglesia, a la congregación, al ministerio, para escuchar la palabra, ¿sí? Si ahí está la palabra, si ahí está la verdad, si ahí está la sana doctrina, ese tiene que ser tu lugar, ¿sí? Ese tiene que ser tu lugar. Vas a tener dificultades, vas a tener pruebas, luchas, vas a tener diferencias con hermanos, claro, como en todos lados, ¿sí? Como en todo el mundo, siempre va a haber diferencias. Pero la palabra es lo que importa, ¿sí? Hay que ir por la palabra. Así que, entonces, ¿cómo se leyó este pasaje? Siempre dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así se leyó siempre este pasaje. Así que la fe es por el oír, ¿sí? Y el oír la palabra de Dios. No, el oír por la palabra. Quien no, ¿sí? Quien no escucha las palabras del Mesías, o sea, la escritura, la Torá, ¿sí? Él es la palabra. Siempre tengamos como principio entender que Yeshua, que Jesús, es la palabra, Él es la Torá, Él es el Pentateuco, o como tú lo llamas, la ley, ¿sí? Él es la Torá, Él es las instrucciones. Por eso hice toda esta introducción o sea, en el principio del mensaje di un ejemplo muy básico, muy sencillo, súper didáctico, con una mesa. Alguien compra una mesa, tiene instrucciones. Seguimos las instrucciones que dice ahí la caja, o hacemos la mesa como queramos. Le ponemos una pata arriba, otra abajo, otra arriba, abajo, dos de arriba y dos de abajo, y ahí está nuestra mesa, porque nos pareció que así quedaba más linda. Es el ejemplo que vi. No lo dije así exactamente, pero es una forma de decirlo. Entonces, la palabra, recordemos que Yeshua, que Jesús, es la palabra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo eso, el camino, la verdad, la vida, se resume en la Torá. Se resume en los primeros 5 libros que tiene tu Biblia, ¿sí? Que muchas veces tú has dicho que ese libro ya quedó atrás, que estamos en el tiempo de la gracia, que no hay que leer el Antiguo Testamento porque eso es para Israel. Y adivina qué, mi hermano, Israel eres tú, Israel soy yo. Somos casa de Israel, ¿sí? Este es el mensaje de hoy, ¿sí? Yahweh les bendiga a todos. Espero que tengan un hermoso Shabbat Shalom, ¿sí? Un Shabbat en paz, un Shabbat que se pueda entronizar, ¿sí? nuestro Padre eterno en nuestras vidas, y que podamos siempre estar en su camino, ¿sí? Siempre podamos ser parte de la casa de nuestro Padre, que siempre estemos habitando el abrigo del Altísimo, ¿sí? Bendiciones a todos. Salmos a tu nombre altísimo, y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, 1000 canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, 1000 canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré.
bueno es alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad.